Durante estos días, la Contraloría General de la República detectó que ha habido nulos avances en 21 medidas que se determinaron para el Plan de Adaptación al Cambio Climático programadas entre 2013 y 2018 en las carteras de Agricultura y Medio Ambiente. Queremos hablar sobre este tema y para eso nos acompaña Pilar Moraga, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia y subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Gracias, Pilar, por estar en Desafío Tierra. Gracias a ti, Paloma, por invitarme. Tratemos de dimensionar el problema. Se hizo una planificación de hacer 21 cosas, entre las que estaban investigar qué pasaba con ciertos sectores con el uso de los recursos en materia de agricultura, generar nuevas soluciones, etcétera. Y según la Contraloría, no hay avance en ninguna. ¿Nos puedes dar un poquito más de contexto sobre esta información? Bueno, esto es algo bastante inédito en lo que es la política pública de cambio climático, en el sentido en que hay un control de parte de un organismo del Estado respecto del avance y cumplimiento de los compromisos que los distintos servicios y organismos del Estado van asumiendo en materia de cambio climático. Los planes de adaptación al que tú te refieres, específicamente al plan de adaptación del sector silvoagropecuario, es uno de tantos que se han dictado en Chile a partir de las directrices y orientaciones que se han desarrollado en el marco jurídico internacional del cambio climático, específicamente en el marco de la Convención. Y así como existe en el sector silvoagropecuario, existen también otros en materia de adaptación, también de mitigación y un plan de acción nacional de mitigación. Entonces, es un hecho bastante inédito que yo creo que está en sintonía con lo que está ocurriendo en el mundo en materia de control, fiscalización y el reporte, monitoreo y verificación de los avances de la política pública en este ámbito. Ya, lo primero es respecto del énfasis que estás haciendo tú. ¿Es la primera vez que la Contraloría se preocupa de temas ambientales, de fiscalizar si es que, por ejemplo, un plan se desarrolla? No, no es la primera vez. De hecho, Contraloría en los últimos años ha tenido un rol muy activo en lo que es la fiscalización del cumplimiento, no solo, o en la interpretación también de normas ambientales. Y en ese sentido creo que ha sido un gran aporte del trabajo de este organismo en materia ambiental. Sin embargo, sí es la primera vez que se refiere, de acuerdo a lo que tengo entendido, me puedo equivocar acá, pero no tengo otro antecedente respecto de un control tan específico respecto a un plan de adaptación y de las medidas de cumplimiento de este plan. Porque acá el reproche no es solo que no se avance, sino que es que cómo se está midiendo el cumplimiento de la política pública, cuáles son los antecedentes que sirven para esta medición, si es que existen indicadores, si es que efectivamente se reporta y si se reporta cuál es la información que existe de respaldo para hacerse. O sea, en definitiva, lo que nos está diciendo Contraloría es la necesidad de llevar un control sistemático sobre el cumplimiento de políticas, cuestiones que parece realmente de un sentido común de lo que es la política pública. Lo que es novedoso acá es que se refiere a un plan que es una política digamos, de las más suaves, diría yo, en lo que es la política pública, porque no es una ley, no es un acto de otro rango legal, y en materia de cambio climático y en materia de adaptación, lo que es una cuestión sumamente relevante para nuestro país, considerando el carácter vulnerable que tiene Chile y que yo creo que debe fijar una cierta orientación de cómo vamos a ir trabajando en estas materias y debería marcar un precedente en ese sentido este dictamen de Contraloría. Ahora, en términos, los ciudadanos de alguna manera intuimos que hay un incumplimiento, hay una sensación general de que no se cumple lo que se promete, ¿verdad? Tenemos por un lado un país que es el nuestro, que es reconocido internacionalmente por su ambición climática o por sus medidas, como por ejemplo declarar enormes territorios como parques marinos protegidos o enormes territorios como parques terrestres, pero al momento de los que hubo cómo se ejecutan esas medidas, qué materiales, qué recursos se usan, cómo se financian, termina siendo siempre nuestro lado más débil.
Cuando miramos la adaptación, ¿estamos así de mal? ¿No hemos avanzado nada desde 2013, particularmente respecto de estas 21 medidas en el sistema, en el ámbito silvoagropecuario en materia de adaptación? Gracias, Paloma, por la pregunta, porque yo creo que estamos en tiempos de cambio, en tiempos muy exigentes, y no es que no hayamos hecho nada. Yo creo que Chile sí ha tenido una política sistemática a nivel internacional y nacional en el sentido de avanzar en estas materias. Sin embargo, estamos llegando a ciertos estados de un estándar mayor. Y ese estándar mayor no significa no solo contar con políticas. Hasta ahora estuvimos elaborando las políticas y estuvimos respondiendo a las orientaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Sin embargo, hoy en día no es suficiente. Es necesario pasar a la acción climática de la que tanto hemos hablado desde la COP25. Y esa acción se va a reflejar, por ejemplo, de manera muy concreta en otro paso adicional que espero que demos en el corto plazo, que es la aprobación de una ley de cambio climático, de una ley marco de cambio climático en la que se establece específicamente un sistema de monitoreo, reporte y verificación del avance de los sectores, tanto en materia de mitigación como adaptación. Entonces, yo no sería tan negativa en el sentido de decir que no hemos hecho nada, porque hemos, como país, hecho muchísimo, hemos estado avanzando. Sin embargo, lógicamente estos esfuerzos todavía distan de lo que tenemos que hacer en razón de la importancia, de la envergadura de los desafíos que se están presentando. Y yo creo que en ese sentido el Estado va a tener que entender que esta es una misión fundamental en su quehacer. Incluso este es un tema prioritario en la discusión constitucional, en la que vamos a definir cuál es el modelo de Estado, cuál es el rol del Estado, cuál es el rol del Estado en el territorio, cómo se distribuye el poder en el territorio, porque estamos enfrentados, y vuelvo a decirlo insistentemente, ante desafíos que nos quedan muy grandes y en que la eficacia de las políticas es fundamental para poder dar respuestas reales a las necesidades, no solo de los ecosistemas, también de la población. ¿De quién es el trabajo? Si pudiéramos identificar responsables de por qué no se ha podido avanzar en 21 medidas que se determinan, ¿quién es el encargado de hacer el trabajo y quién es el encargado de fiscalizarlo, más allá de la Contraloría, digamos, otros mecanismos que pueda tener el Estado? Bueno, la sociedad toda es la responsable de poder ir avanzando. En ese sentido hay que ser categórico. Acá nadie resuelve el problema por sí solo. El sector privado, la sociedad civil y el Estado. El tema es que en el Estado hasta ahora las competencias en materia de cambio climático las tiene el Ministerio de Medio Ambiente, quien en colaboración con los otros sectores, llámese por ejemplo agricultura en este caso, van a elaborar distintas políticas de común acuerdo. Ahora, esas políticas, y uno de los reproches que incluso ha hecho la OCDE al problema sectorial, es que estos sectores, llámese agricultura, llámese obras públicas, llámese energía quizás menos, quizás el mejor evaluado en este ámbito, llámese Hacienda, no toman la temática del cambio climático como propia. Y ahí se genera todo el problema, porque claro, es una política de adaptación que se elabora en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, pero todavía quizás Minagri no asume esta política como parte de su quehacer cotidiano y como una de sus prioridades. Y esto parte de una definición normativa que no es explícita en términos de las competencias que tiene este ministerio. Ahora, hay que decir que hay un precedente muy reciente del Consejo de Estado francés en que se dicta una sentencia en que se le da 3 meses al Estado para informar sobre cuál es su trayectoria, cómo está cumpliendo la trayectoria a la que se comprometió. Y esto para decir que lo que está sucediendo en Chile con la Contraloría también está sucediendo en otros países, en el sentido de llamar a los órganos del Estado a rendir cuentas sobre cómo están avanzando en los compromisos, porque acá no hay tiempo que perder. Entonces, es muy importante que los compromisos que se asuman se cumplan. En poquito tiempo, en el 2024, vamos a tener un balance global a nivel del Acuerdo de París de cómo los países están avanzando en sus compromisos. Y es muy importante llevar la cuenta al día.
Hace un tiempo atrás hablábamos con Andrea Rudnick, que pertenece a tu mismo centro, y evaluábamos como mala la capacidad que tiene Chile de adaptarse. Parece que de todas las cosas que se hacen, de tomar medidas y generar políticas, la de la adaptación en Chile es la que está más a la deuda. ¿Compartes tú ese diagnóstico? ¿Y qué podemos hacer para acelerar, para aumentar nuestra capacidad adaptativa como país? Bueno, comparto completamente el diagnóstico. Las razones son variadas. De hecho, ayer teníamos una conversación al respecto y uno de las grandes explicaciones que podríamos tener es que todas las orientaciones, incluso desde el área internacional, desde la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, se enfocaron en los problemas del hemisferio norte, que era la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la mitigación. Y un poco estuvimos concentrados en eso durante décadas, sin perjuicio de todos los problemas de adaptación que enfrentan países como los nuestros, que son países vulnerables frente a los impactos del cambio climático. Y en eso la manera de avanzar decididamente, por una parte, es con información. Necesitamos información científica, evidencia científica de cuáles son el efecto, los impactos del cambio climático sobre el territorio, sobre la población y de manera detallada, dónde están los riesgos. En ese sentido se están haciendo algunos avances, se está trabajando en el Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia con el Ministerio de Medio Ambiente en un mapa de riesgos para el país y esa es una herramienta esencial para que los tomadores de decisión de todos los niveles, es decir, desde un municipio a un gobierno regional hasta el gobierno central, puedan tomar buenas decisiones. ¿Ya? Y ahí también además de tener esta información, luego tenemos que tener ciertas atribuciones y posibilidades reales de quienes toman las decisiones de llevar estas a una cuestión concreta. Y en este sentido es muy importante cuáles van a ser las competencias, atribuciones, financiamiento de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, que son los que están en los territorios y se enfrentan a este riesgo. Hoy en día contamos, por ejemplo, con los planes reguladores que están sumamente desactualizados, no contemplan cuestiones de riesgo propiamente climático y por ende hoy día estamos construyendo ciudades en base a estos planes sin tener en cuenta un elemento esencial y determinante para la seguridad de las personas, para resguardar los ecosistemas, en fin. Entonces, yo creo que aquí hay un punto esencial que es más ciencia, más evidente, parte de todos los actores políticos y a todos los niveles de gobiernos para poder tomar buenas decisiones. Pilar Moraga, te quiero agradecer por este contacto con Desafío Tierra. Gracias a ti, mucha suerte. Hasta luego. La buena noticia, el Estado está utilizando ciertos órganos como la Contraloría para poder resguardar el cumplimiento de metas climáticas, algo que podría haber sido chino hace unos años atrás. La mala, que para variar estamos un poquito lentos, no somos capaces de cumplir lo que prometemos. Eso es algo que ya los tiempos no soportan porque necesitamos tomar medidas ahora.